Bien, entonces como le decía, vamos a continuar con sistemas planos vinculados. Vamos a comenzar a ver el sistema triarticulado. El sistema triarticulado es una cadena cinemática, ya la vimos, y la vieron ustedes en los apuntes, de dos chapas, pero tiene la particularidad de que ninguna de las dos chapas está sustentada por sí sola. Recuerden que nosotros cuando analizábamos la sustentación de una cadena cinemática, lo que hacíamos era comenzar buscando una chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. ¿Sí? En el caso, vamos a hablar específicamente en el caso de dos chapas. Y luego veíamos cómo se sustentaba la chapa 2 respecto a esa chapa 1 que era la que estaba sustentada a tierra. Y de ahí también se desprendía cómo se transferían las cargas entre sí. O sea, si S1 necesitaba de S2 para sustentarse, S1 le iba a transmitir cargas a S2. Pero, si S2, por ejemplo, no necesitaba de S1 para sustentarse, no le iba a transmitir cargas a S1. Eso es lo que vimos en la clase pasada. En este caso en particular, el triarticulado, como ven ahí en pantalla, es un sistema de dos chapas con dos apoyos dobles, ¿sí? Y una articulación intermedia, por eso se denomina triarticulado. Ambas chapas necesitan una de la otra para sustentarse. Es decir que también, vamos a ver más adelante, a continuación de cuando finalicemos con el análisis de sustentación, veremos que las cargas se transmiten, tanto S1 le transmite carga a S2, como S2 a S1, ¿por qué? Porque S1 necesita S2 para sustentarse, y S2 también necesita S1 para sustentarse. Comencemos a analizar la sustentación. Si nosotros planteamos el balance de grado de libertad, como vimos la clase pasada, grado de libertad menos vínculos externos menos vínculos internos, o sea, todo lo que tenemos libre, menos las restricciones, nos va a dar un número. Depende del número que nos dé, si es mayor o menor que 0, o si es igual a 0, podríamos decir si el sistema era hiperestático, hipostático, o podía ser isostático. En este caso tenemos los vínculos externos, los grados de libertad, perdón, tenemos 3 por 2, o sea, tenemos 3 grados de libertad por chapa y tenemos 2 chapas, igual a 6. Vínculos externos tenemos 2 del apoyo doble, restricciones del apoyo doble que está en A, y 2 restricciones del apoyo doble que está en B. 2 más 2, 4. Vínculos internos, 2 de la articulación que está en C. Recuerden que una articulación intermedia, donde concurren 2 chapas, restringe 2 grados de libertad. Si concurren 3 chapas, restringen 2 por 3 menos 1 grado de libertad. O sea, 2 por 2 igual 4 grados de libertad. O sea que la formulita para determinar, que también aplica para 2 chapas, cuánto es lo que restringe una articulación intermedia donde concurren n chapas, era 2 por n menos 1 y el n menos 1 entre paréntesis. Bien. Planteamos entonces el balance de grado de libertad y nos dice 6 menos 4 menos 2 es igual a 0. Entonces ahora nos hacemos la pregunta, ¿podemos decir que es isostático? No, todavía no. ¿Por qué? Porque el balance de grado de libertad es una condición necesaria, pero no suficiente para que el sistema sea isostático. Lo que tenemos que verificar ahora es si tiene o no vinculación aparente, es decir, cómo están distribuidos los vínculos para ver si la estructura es realmente isostática o si se mueve en alguna parte. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar viendo la sustentación como tanto S1 necesita de S2 para sustentarse y S2 necesita de S1 para sustentarse. Lo que vamos a hacer es analizar la sustentación de cada chapa en forma independiente. Si S1 está sustentada a tierra y si S2 están sustentadas a tierra, ¿sí? El sistema también lo estará. Me refiero si son isostáticas, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos acá para ver la sustentación de S1, nosotros vamos a reemplazar S2, como vimos en la clase pasada, por un apoyo simple en la articulación que está en C. ¿Por qué hacemos esto? Porque S2, al ser una chapa que es rígida, biarticulada, funciona como una biela. O dicho de otra manera, como todos los puntos de la chapa S2, ¿sí?
pueden rotar respecto de B, y una rotación, nosotros decíamos que la podíamos representar como un desplazamiento según una normal al radio de giro, quiere decir que este punto en particular C, al rotar respecto de B, se va a mover según una normal al radio de giro, o sea, a la recta punteada esta. Por lo tanto, podríamos, a los efectos de la sustentación, reemplazar esta chapa S2 por un apoyo simple con esa dirección, y la chapa S1 no se estaría enterando de esa situación. Por lo tanto, acá nos queda la chapa S1 sustentada con un apoyo doble en A y un apoyo simple ficticio en C. Y esta chapa es isostática. ¿Por qué es isostática? Porque es una chapa que está con 3 vínculos externos y la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple no pasa por la articulación del apoyo doble. Entonces, conclusión, S1 es isostática. Vamos a ver qué pasa con S2. Bueno, el procedimiento es igual, pero vamos para el otro lado. Es decir, por lo mencionado anteriormente, podemos reemplazar la chapa S1 por un apoyo simple con esta dirección, ubicado en C. Por lo tanto, nuestra chapa S2 nos queda vinculada con un apoyo doble a tierra, que es el que teníamos, que está ubicado en B, y un apoyo simple ficticio en C. Isostática sin vinculación aparente por el mismo motivo, porque el único caso que teníamos de vinculación aparente con una chapa sustentada con un apoyo doble y un apoyo simple era que la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple pasaba por la articulación del apoyo doble. Es decir, analizada ambas chapas por separado, nosotros podemos asegurar que este sistema ahora sí es isostático. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? No. Profe, una consulta. Sí. Los grados de libertad, ¿por qué son 3 por 2? Disculpa. Son 3 porque 3 son los grados de libertad de una chapa, que tiene una chapa en el plano. Y 2 es porque tenemos 2 chapas, S1 y S2. Ah, vale, gracias. No, por favor. Bien. Entonces ahora podemos asegurar que este sistema es isostático. Analicemos nuevamente las chapas por separado. La chapa S1, ¿sí? Al estar vinculada solamente, la separo, las corto la articulación y separo S1 y S2, como ven ahí en la pantalla. La chapa S1 puede rotar respecto de la articulación del apoyo doble en A, porque como es un apoyo doble, no permite desplazamientos horizontales ni verticales, o sea, ningún tipo de desplazamiento. O sea, el único desplazamiento que puede hacer la chapa S1 es rotar respecto de A. Como dijimos, una rotación es equivalente a un desplazamiento según una recta normal al radio de giro. O sea, este punto que estoy indicando acá, cuando rote respecto de A, se va a mover según una recta normal. Y así todos los puntos. Si considero este punto que está acá, cuando rote respecto de A, se va a mover según una normal al radio de giro. En particular, el punto C, que es el punto de encuentro de las dos chapas, donde tenemos esa articulación intermedia, cuando la chapa C1 puede rotar respecto de A, se va a mover según esta normal al radio de giro, que es este que estoy indicando acá, que la denominamos MM. Es decir, rota respecto de A, el punto C se va a mover por esta recta M. Vamos ahora a ver qué pasa a S2. Con el mismo análisis, con el mismo criterio, vemos que cuando rota respecto de B, el punto C se va a mover según la recta NN. Bien, ahora ese punto C pertenece a ambas chapas, no solamente a S1 ni a S2, como las tenemos ahora aisladas, sino pertenece, cuando la estructura está ensamblada, a las dos chapas. Es decir, si las dos rectas, esas MM y NN, coinciden, el sistema triarticulado se va a mover. Por lo tanto, estamos frente al caso de vinculación aparente en un triarticulado. Es decir, cumple con la condición del balance de grado de libertad, es igual a 0, porque no hemos tocado ni vínculos externos ni vínculos internos, ni variado la cantidad de chapas, pero
no están bien ordenados o distribuidos los vínculos. Fíjense que esta chapa, este triarticulado, se puede mover según esta recta por lo que dijimos recién. Es decir, el único caso que tenemos para un sistema triarticulado, para que un sistema triarticulado presente vinculación aparente, es que las tres articulaciones estén alineadas. Esto es la articulación que tenemos en A, del apoyo doble en A, o la articulación intermedia con la articulación que está en el apoyo B. Cuando se nos presenta este caso, tenemos vinculación aparente. Cualquier duda me cortan, me interrumpen y lo vemos. Veamos ahora el cálculo de reacciones de un sistema triarticulado. ¿Cómo vamos a proceder? Sea este sistema triarticulado que tienen en la figura, que es el mismo que analizamos recién la sustentación, y la chapa S1, que es la que está en azul, está cargada con un montón de cargas que la denominamos P sub I, que son reemplazadas por una única fuerza llamada resultante I, ¿no? Y lo mismo, la chapa S2, que está en verde, tiene un sistema de cargas que llamamos P sub J, y la reemplazamos esas P sub J por RJ, que es la resultante de todas las fuerzas activas que tiene S2. Bien, en este caso, como les dije hace un ratito, S1 necesita de S2 para sustentarse. ¿Sí? ¿Qué significa que S1 necesite de S2 para sustentarse? Significa que S1 le va a transmitir cargas a S2. ¿Por qué? Porque necesita de ella para sustentarse. Es decir, la resultante que tenemos, ¿sí?, va a generar reacción, obviamente en A, que es el vínculo externo que tiene la chapa, pero también va a generar reacción en B. ¿Por qué? Porque necesita de S2 para sustentarse. De la misma manera, las cargas que tenemos actuando en S2 van a generar, obviamente, reacción en B, porque es el vínculo externo que tenemos en esa chapa, pero también va a generar reacción en el vínculo externo en A. ¿Por qué? Porque S2 le transmite cargas a S1 porque necesita de S1 para sustentarse. Entonces, en estos casos, ¿no?, el procedimiento para calcular las reacciones es aplicando el principio de superposición de efectos. El principio de superposición de efectos lo hemos visto, no sé si lo he nombrado, pero en los videos de las clases teóricas está mencionado en varias oportunidades, y de hecho lo hemos aplicado incluso en las clases que vimos el jueves pasado y el anterior. ¿Qué significa? Que yo, supongamos, el principio de superposición me dice que si yo tengo una viga simplemente apoyada, con una carga uniformemente repartida Q y una fuerza puntual P, podemos calcular las reacciones para la fuerza P solamente, y luego calculamos las reacciones para la carga Q únicamente. Sumamos las reacciones que obtuvimos y obtenemos las reacciones del sistema. Eso es lo que dice básicamente el principio de superposición. Acá lo vamos a aplicar. ¿Cómo? Vamos a suponer una chapa cargada y la otra descargada. Es decir, vamos a suponer que primero tenemos nuestro sistema triarticulado cargado solamente con RI y calculamos las reacciones. Y luego suponemos que nuestro sistema está cargado solamente con RJ y calculamos las reacciones, en A y en B, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Sumamos las reacciones que obtuvimos para RI con las reacciones que obtuvimos para RJ. Y esas son las reacciones definitivas del problema. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a considerar en primera medida RS1 cargada y SO2 descargada. Bien, cuando analizamos la sustentación, nosotros vimos que podíamos reemplazar, ¿sí?, la chapa S2 por un apoyo simple con esta dirección. Entonces lo que estaríamos calculando son las reacciones de una chapa con un apoyo doble y un apoyo simple. Entonces la dirección, digamos, sabemos que la dirección del apoyo simple va a ser esta, y no sabemos la dirección de la reacción que tenemos en A, pero sabemos que pasa por la articulación. Ahora, como estamos frente a un caso de fuerzas concurrentes, donde se corta la recta de acción, esto lo vimos cuando vimos una chapa, la recta de acción
de la resultante con la dirección de la reacción del apoyo simple, vamos a tener el punto de concurrencia de las fuerzas que lo unimos con A para obtener la dirección de A. Dicho de otra manera, nosotros sabemos que en la articulación intermedia se tiene que cumplir el equilibrio. ¿Por qué? Porque una estructura está en equilibrio si todas sus partes también lo están. Entonces, ¿qué significa cumplir el equilibrio, que se cumpla el equilibrio en la articulación? Es que la sumatoria de momentos de todas las fuerzas que vienen a la izquierda de la articulación, en este caso S1, o bien a la derecha de la articulación, S2, tiene que ser igual a 0. Como en S2 no tenemos carga, cuando nosotros planteamos la sumatoria de momentos en C, o sea, la articulación igual a 0, viniendo de la derecha, la única carga posible o fuerza posible va a ser la reacción que tenemos en B, porque no tenemos cargas, porque no la estamos considerando ahora. Entonces, ¿qué significa? Si para que el momento sea 0, o bien la reacción vale 0, que no va a ser el caso, o bien la reacción tiene que pasar por la articulación para no tener brazo palanca, porque lo que importa acá, insisto, es que el momento sea 0 porque se trata de una articulación. Entonces, de esa misma manera podemos determinar esta dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, equilibramos gráficamente, dibujamos en escala de fuerzas, la RI, tiramos la dirección de la reacción B y la dirección de la reacción A, polígono de fuerza cerrado porque está en equilibrio, y obtenemos RA' y RB'. RB' y RA' son las reacciones, tanto en A como en B, cuando actúa solamente la carga RI. Bien, de la misma manera, consideramos ahora cargada solamente RJ. Y hacemos el mismo procedimiento, pero para el otro lado, ¿no? O sea, tenemos la dirección que va a tener la reacción en A, ¿sí? Que sabemos que, por los motivos que mencionamos recién, tiene que pasar por la articulación, que está en C, donde corta la recta de acción, que es el punto que está indicado ahí como N, de la resultante J, unimos con la articulación y tenemos la dirección de la reacción en B. Dibujamos en escala de fuerzas, RJ, tiramos la paralela a la dirección de B, la paralela a la dirección de A, polígono de fuerzas cerrados, y equilibramos esa RJ con las dos direcciones A y B. Y las llamamos RA segunda y RB segunda para diferenciarlas de las RA y RB que obtuvimos para cuando teníamos cargada S1 con RI. Bien, trasladamos acá los apoyos, las reacciones, y ya de esta manera concluimos con las dos partes. Ahora lo que resta es sumar, porque dijimos que aplicando el principio de superposición considerábamos una chapa cargada y la otra descargada, y luego hacíamos el proceso inverso. Bien, sumamos. Acá tienen las reacciones que obtuvimos RA y RB primas cuando consideramos cargada solamente la chapa S1. Acá tenemos las reacciones RA segunda y RB segunda cuando considerábamos cargada solamente la chapa 2, S2. Sumamos ambas reacciones, es decir, colocamos RA', RA segunda, polígono de fuerzas, acá estamos obteniendo la resultante, no equilibrando. ¿Por qué? Porque RA' y RA segunda son ya fuerzas equilibrantes del sistema, son reacciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es descomponerlas, componerlas y obtener la resultante en A, que luego la trasladamos. De la misma manera, con RB' y RB segunda, obtenemos la resultante B. ¿Alguna pregunta? No, yo lo entendí, pero... No, profe, está bien. Bien, perfecto. Bueno, sigamos entonces con un sistema que es similar. Es el sistema 212. Acá estamos frente a un caso de una cadena cinemática de 3 chapas, ¿sí? Y si observamos, vemos que ninguna de las chapas está sustentada a tierra por sí sola. O sea, cuando nosotros nos encontramos con una cadena cinemática de este tipo, de 3 chapas, vemos
Buscamos una única chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. No la tenemos, porque S1 tiene un apoyo doble, S2 tiene un apoyo simple, y S3 tiene un apoyo doble. Buscamos, en un segundo intento, un conjunto de dos chapas, a ver si están sustentadas a tierra por sí solas. Sería un triarticulado. Esto en el apunte lo tienen, y en el video, en el PowerPoint del apunte, que ya tenían subido, en YouTube, ya está aclarada, hay ejemplos de eso. Pero en este caso tampoco tenemos un triarticulado, porque fíjense que S1 con S2 no forman un triarticulado, porque si bien tenemos apoyo doble en A, articulación intermedia en B tenemos un apoyo simple. Entonces, para que sea un triarticulado, acá tendría que hacer un apoyo simple. Doble, perdón. Y tenemos uno simple. De la misma manera, S3 y S2 tampoco forman un triarticulado. Bien. Entonces hay que analizar el conjunto del sistema. Como hicimos, es el mismo procedimiento, es exactamente igual que lo que vimos recién para el triarticulado, pero para tres chapas. Comenzamos entonces planteando el balance de grado de libertad. Grado de libertad menos vínculos externos menos vínculos internos es igual a 0. El grado de libertad tenemos 9, que son 3 chapas, S1, S2 y S3, 3 grados de libertad por chapa, o sea, 3 por 3, 9. Veamos los vínculos externos. Vínculos externos tenemos 2 del apoyo doble, que está en A, 1 del apoyo simple, que está en B, y 2 del apoyo doble, que está en C. 2 más 1 más 2 igual a 5. Nos resta ver los vínculos internos. Tenemos 2 grados de libertad, restringe esta articulación que está en el punto M, que vincula la chapa S1 con S2, y 2 grados de libertad restringe la articulación que está en N, que vincula la chapa S2 con S3. O sea, 2 más 2, 4. Hacemos la cuentita, y la cuentita nos dice que es 0. Por lo tanto, cumple con el balance de grado de libertad. Pero, insisto, nos tenemos que hacer la pregunta. ¿La estructura es isostática? Y no sabemos todavía. ¿Por qué no sabemos? Porque que el balance de grado de libertad sea igual a 0 es una condición necesaria y no suficiente. Repito estas cosas porque son muy importantes. ¿Qué resta ahora? Bueno, analizar la sustentación, empezar a ver cómo se comporta la estructura para ver si no tiene vinculación aparente. Ese análisis de sustentación que vamos a hacer y que hicimos recién para el triarticulado y que hicimos las clases pasadas para una chapa o cadena de 2 o 3 chapas que vimos, también nos sirve para poder calcular las reacciones. Recuerden que del análisis de sustentación sale o se deduce cómo se transmiten las cargas dentro de la estructura, y eso nos va a dar el orden de cómo poder ir calculando las reacciones, que luego vamos cambiando de signo y actúan como carga en las otras chapas. Bien. Entonces, comenzamos a analizar la sustentación. Lo que tenemos que hacer es, como les dije recién, analizar la sustentación de cada una de las chapas en forma independiente. Es decir, vamos a ir reemplazando, vamos a analizar una chapa y las otras dos chapas las vamos a reemplazar por los vínculos que le generen a esa chapa, como hicimos con el triarticulado. Bien, vamos a comenzar analizando la sustentación de la chapa S1. Entonces, si analizamos la sustentación de la chapa S1, vamos a comenzar analizando por el otro lado, es decir, por S3. A los efectos de la sustentación, recién lo vimos, podríamos sacar S3 y reemplazar un apoyo simple que está en N, o con esa dirección. ¿Por qué? Porque una rotación respecto a S significa un desplazamiento según la normal al radio de giro. Bien, en particular, el punto N, si rota respecto a S, se puede mover según una recta, más o menos la que estoy indicando acá, que es normal este radio de giro. Eso es equivalente a poner un apoyo simple. ¿Sí? A los efectos de la sustentación, nosotros ¿qué hacemos? Sacamos la chapa S3, colocamos un apoyo simple con esa dirección, por los motivos que les dije recién, y la chapa S2 no se entera. Bien, entonces ahora nuestro sistema, que tenemos que seguir analizando, está formado por S1 y S2, con ese nuevo vínculo en N, vínculo externo en N, que es, digamos, la sustentación que le está dando S3 al resto del sistema. Bien, ahora ¿qué tenemos? Donde se corta la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple ficticio que tenemos en N. Con la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple que está en B,
podemos reemplazar esos dos apoyos simples por un apoyo doble ficticio en ese punto. ¿Por qué podemos hacer? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque este apoyo simple permite rotaciones respecto de todos estos puntos. Cualquier punto de esta recta que estoy indicando acá. Y este apoyo simple, al moverse con esta dirección, es lo mismo que rote respecto a cualquier punto de esta normal. ¿Sí? Cuando actúan los dos apoyos simples en forma simultánea, la única posibilidad de movimiento es que roten donde se cortan las normales. Por lo tanto, podemos cambiar, reemplazar estos dos apoyos simples, insisto, como vimos en la clase pasada, por un apoyo doble ficticio en este lugar. Ahora, la chapa S2 está sustentada con un apoyo doble ficticio acá y vinculada a través de una articulación en M con S1. Y luego una articulación en A. Esto es un triarticulado, lo que vimos recién. O sea, esto lo podemos reemplazar por un apoyo simple en esta dirección. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen acá? Este apoyo doble lo reemplazamos por este apoyo simple. Nuestra chapa S1 nos queda vinculada a tierra, vinculada con un apoyo doble en A y un apoyo simple ficticio con esa dirección en M. Esta chapa, que es el que fuimos trayendo desde S2 y S3. Esta chapa es isostática, como bien menciona acá, esta es una estructura de un sistema isostático, no presenta vinculación aparente porque la normal al plano de deslizamiento, el apoyo simple, no pasa por la articulación. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió esto? Sí, sí, se entendió. Sí, profe. Bien, yo lo tomo, les aviso. Bien, ya sabemos que analizamos la chapa S1 y es isostática. Sigamos con el resto de las chapas. Vamos con analizar la chapa S2. Es más sencillo todavía que la chapa S1, o es más rápido. A los efectos de la sustentación, por los motivos que venimos viendo, podemos decir que en M actúa un apoyo simple ficticio con esta dirección, ¿no? Que es lo que representaría la sustentación a S2 de S1 con un apoyo doble acá. O sea que podemos reemplazar S1 por un apoyo simple ficticio en esa dirección. De la misma manera, tenemos que S3, ¿sí? Podemos reemplazarla por un apoyo simple con esa dirección que ven ahí. No explico todo el detalle porque ya lo vinimos repitiendo en los casos anteriores. Por lo tanto, nuestra chapa S2 nos queda sustentada con un apoyo simple en B, que es el real, el que teníamos, un apoyo simple ficticio en M y otro apoyo simple ficticio en N. O sea, es una chapa sustentada con tres apoyos simples. La única posibilidad de que presente vinculación aparente, el balance de grado de libertad obviamente da 0, porque tengo 3 grados de libertad de la chapa y 3 vínculos externos, o sea, el balance da 0. La única posibilidad que tenemos de vinculación aparente en una chapa sustentada con 3 apoyos simples es que las normales de los planos de deslizamiento de los 3 apoyos simples se corten en un punto. O bien sean paralelos los planos de deslizamiento, que esto es equivalente a que sus normales se cortan en el infinito. ¿Sí? Bien. En este caso, fíjense, si la chapa estuviese sustentada solamente con el apoyo simple en M y el apoyo simple en N, podría rotar respecto al punto B. Pero al tener este apoyo simple, cuya normal no pasa por E, esta chapa es estable y no presenta vinculación aparente. Por lo tanto, el subsistema S2 es isostático. Nos queda ahora analizar S3. Para analizar S3 es el mismo procedimiento que hicimos para analizar S1, pero en vez de empezar de un lado, vamos a empezar del lado contrario. Bien, podemos reemplazar, por lo que vimos, la chapa S1 con un apoyo simple ficticio con esa dirección ubicado en M. O sea que ahora nuestro sistema nos queda formado por S2, sustentado a tierra por un apoyo ficticio en M y un apoyo simple en B, y el sistema S3 unido con S2 mediante una articulación intermedia con un apoyo doble en C. Estos dos apoyos simples, como vimos, los podemos reemplazar por un apoyo doble ficticio donde se cortan las normales, ¿sí? Que es ese punto ahí. Por lo tanto, nuestro sistema nos queda ahora formado
por S2 con un apoyo doble ficticio en ese punto, y S3 con un apoyo doble en C, unidos con una articulación. De la misma manera que vimos hoy, ¿sí? Podemos reemplazar el apoyo doble que está en S2 y la chapa S2 por un apoyo simple ubicado en N, con esa dirección. Por lo tanto, llegamos a que nuestra chapa S3 está sustentada con un apoyo doble en C y un apoyo simple ficticio en N, cuya normal, la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple que está en N no pasa por la articulación que tenemos en C. Por lo tanto, no presenta vinculación aparente. Es decir, S3 es un sistema isostático. ¿Sí? Bueno, acá me había quedado el tema del balance de grado-libertad. Entonces, de esta manera, nosotros vimos en forma separada que S1 era isostática, que S2 era isostática y que S3 era isostática. Por lo tanto, podemos concluir que el sistema, este que estamos analizando, que se llama 2-1-2, es isostático porque cumple con el balance de grado de libertad y no presenta vinculación aparente. Y acá lo tienen identificado, ¿sí? Las tres chapas con esas tres rectas. Fíjense que esas tres rectas no se cortan en un punto, y eso es lo importante, que las tres rectas no se corten en un punto. ¿Qué pasa si se cortan en un punto? Fíjense que nosotros tendríamos vinculación aparente. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, podemos reemplazar S1 con un apoyo simple con esta dirección. Y S3 con un apoyo simple cuya normal sea, al plano de deslizamiento sea esta. Por lo tanto, nos queda S2 sustentada con tres apoyos simples, cuyas tres normales a los planos de deslizamiento se cortan en un punto. El sistema este es inestable, tiene vinculación aparente, rotaría respecto del punto de intersección de esas tres normales. Eso para S2. Si analizamos S1 y S3, también vemos que va a ser, no lo tengo desarrollado acá, pero también vemos que va a tener vinculación aparente. ¿Por qué? Fíjense, si empezamos a analizar de acá, por S3, reemplazamos S3 por un apoyo simple con esta dirección, digamos, con la normal al plano de deslizamiento de esta dirección, donde se corta con el apoyo simple que tenemos en B, pondríamos el apoyo doble ficticio. Unimos el apoyo doble ficticio con la articulación y nos da la dirección del apoyo simple ficticio, cuya normal pasa por la articulación. Vinculación aparente. Y lo mismo si analizamos S3. O sea, es decir, el único caso que tenemos de vinculación aparente en un sistema 2-1-2 es que la recta que une las articulaciones de los apoyos dobles con las articulaciones intermedias, es decir, esta y esta, ¿sí?, con la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple, esas tres rectas se cortan en un punto. Ese es el caso de vinculación aparente. Si eso no sucede, el sistema es isostático. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Viste cuando en la intersección de dos apoyos simples hacemos un apoyo doble ficticio? Sí. ¿Es necesario calcular la dirección del apoyo doble? No, el apoyo doble se puede dibujar por con cualquier orientación. ¿Por qué? O con cualquier. Claro, porque vos fíjate, la capacidad de reacción que tiene un apoyo doble es una reacción que nosotros muchas veces las analizamos con componentes X e Y, pero en realidad la condición del apoyo doble es que dice que la reacción debe pasar por la articulación del apoyo doble. ¿Por qué? Porque si no pasa por la articulación, genera momento y la articulación no lo puede resistir. Pero puede tener cualquier dirección. Al tener cualquier dirección, vos podés darle al apoyo doble la dirección que quieras. No pasa eso con el apoyo simple. ¿Por qué? Porque la capacidad de reacción que tiene el apoyo simple es normal al plano de deslizamiento y a su vez tiene que pasar por la articulación. ¿Por qué? Porque si no pasa por la articulación, genera momento que con el apoyo doble no lo puede absorber. Y si tiene una componente que va en dirección al plano de deslizamiento, es como que, acuérdense que esto era como apoyado con rueditas, lo empujás y empieza a moverse. Entonces no puedes tener reacción en esa dirección. ¿Está claro? Entonces si lo corres,
Si vos rotás el apoyo simple, te va a cambiar la dirección de la reacción. No hace... Perfecto. Les recomiendo, ya que hiciste esta intervención, que es importante y vino bien, que repasen cuando vimos, tanto en los videos como en el apunte, la capacidad de reacción de los apoyos. O sea, el porqué De los dibujos. claro, el porqué de lo que le estoy explicando. ¿Por qué el apoyo simple reacciona con una fuerza normal al plano de deslizamiento que pasa por la articulación? ¿Por qué el apoyo doble reacciona con una fuerza que la única condición es que pase por la articulación? Revisen eso, que es muy importante. O sea, son todos conceptos. Recuerden que estas clases no son clases de desarrollo de tema, sino son clases donde vemos ejemplos, aplicando todo lo que ustedes vieron en los apuntes y en los videos que están subidos desde el año pasado, que es la clase tradicional de teoría. En este caso, el tema del triarticulado y el tema del 212, hago un parate y quiero, si bien está mencionado en el video, y si bien en los videos de teoría, y si bien está en el apunte, es un tema que es bastante importante, entonces por eso hago hincapié y destinamos tiempo para desarrollar tanto el sistema triarticulado como el 212. Bien, ya analizamos la sustentación, ya sabemos cómo se transmiten las cargas, o cómo deberían transmitirse las cargas, y cómo estaría sustentada cada chapa dentro de su conjunto, y vimos que el sistema era isostático. Lo que vamos a hacer ahora es calcular las reacciones. Entonces, ¿cómo se calculan las reacciones en un sistema 2-1-2? De la misma manera o con el mismo procedimiento que aplicamos cuando calculamos las reacciones en un sistema triarticulado. Es decir, aplicamos el principio de superposición de efectos y consideramos cargadas las chapas de a una a la vez. Es decir, vamos a considerar cargada S1 y descargada S2 y S3, y vamos a calcular las reacciones, tanto en A, como en B, como en C. Luego vamos a considerar solamente cargada la chapa S2, o sea, con las cargas que tenga en nuestro ejercicio, ¿no? Y calculamos las reacciones en A, en B, C. Y finalmente lo hacemos con S3. Finalizamos sumando las reacciones, igual que con el sistema triarticulado. ¿Por qué? Porque acá estamos también en un caso en que cada chapa necesita de la otra para sustentarse, por lo tanto, las cargas que actúan en cada chapa van a ir a todo, se van a transmitir a todas las chapas, ¿sí? Tal como en el sistema triarticulado. Es decir, las cargas que tenemos en S1 van a generar reacción en A, obviamente, van a generar reacción en B y van a generar reacción en C. De la misma manera, las cargas que tenemos en S2 van a generar reacción en B, obviamente, en A y en C, y lo mismo con las cargas que tenemos en S3. Bien, entonces, no vamos a ver un ejemplo, pero sí les voy a comentar cómo es el procedimiento para calcular. Después a ustedes les pediría que agarren un ejercicio y lo resuelvan para agarrar práctica, también es algo que me gusta tomar en los parciales y o final. Bien. Entonces, vamos a considerar que está solamente cargada S1, la que está en naranja que tienen acá. Entonces, cuando recién nosotros analizamos la sustentación, vimos que S1, ¿sí?, era como que estaba sustentada con un apoyo doble en A y un apoyo simple ficticio en M, que es este que venía, ¿no?, de analizar la sustentación. Fíjense la relación que hay entre el análisis de sustentación y el cálculo de reacciones, es fundamental. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Calculamos las reacciones con S1, ¿sí?, que va a estar sustentada con un apoyo doble en A y un apoyo simple en M. O sea, es el cálculo de reacciones para una chapa vinculada con un vínculo de segunda especie y un vínculo de primera especie. Es sencillo, es rápido, ya lo saben, lo hemos visto en varias oportunidades. La reacción que obtengamos en A, ¿sí?, va a ser ya la reacción del apoyo de A para esa carga de S1. La llamamos RA1, RA', como quieran, pero tienen que identificar, obviamente, que es la reacción que está en A, y que pertenece a, que es debido a la carga que tenemos en S1. No se olviden porque después se les va a mezclar.
Bien, ahora la reacción que tenemos en B, ¿sí? En M, perdón, de la misma manera que vimos en el triarticulado, esta reacción en realidad es de este apoyo simple ficticio. Pero este apoyo simple ficticio responde a este doble ficticio. Entonces, esta reacción que tengamos acá, la trasladamos según su recta de acción, que podemos, ¿por qué? Porque una fuerza puede trasladarse según su recta de acción y el efecto sobre el cuerpo rígido no cambia, la trasladamos al apoyo doble ficticio que tenemos acá en este punto. Ahora, esa reacción que tenemos ahora en este apoyo doble ficticio en realidad responde a dos apoyos simples, ¿sí? Que uno es el apoyo simple real que tenemos en B y el apoyo simple ficticio que tenemos en M. Es decir, esta fuerza, esta reacción que tenemos acá, la vamos a descomponer en esta dirección y de esa manera obtenemos la reacción en B para la carga de S1 y en esta reacción, ¿sí? En esta dirección, que vamos a tener la reacción de este apoyo simple ficticio. Pero este apoyo simple ficticio responde a este doble. Lo trasladamos según su recta de acción y nos queda la reacción en C. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Supongo que quien calla otorga. Bien. Entonces, Sí, Sí, profe. es un juego de palabras, pero sí. Está sí, claro. es un juego de palabras que lo tienen que interpretar, sobre todo la parte conceptual, porque esto lo tomo, chicos, o sea, insisto con esto, porque lo termino tomando, o los parciales de aprobación directa o en el final. Entonces, la idea, como les menciono siempre, es que ustedes estén preparados y sepan con qué se van a encontrar, porque uno lo que quiere es que aprueben, no que vengan a rendir 50 veces, sino que aprueben. Entonces, por eso hago hincapié en comentárselos. ¿De dónde surge esto? ¿Cómo sacamos la reacción? Bueno, se lo repito, o sea, nosotros analizamos la sustentación de S1, ¿sí? Reemplazando S3 por un apoyo simple, S3 con su apoyo doble, un apoyo simple con esta dirección, este apoyo simple con este apoyo simple, lo reemplazamos con un apoyo doble, y este apoyo doble con un apoyo simple. Eso practíquenlo, madúrenlo, pero es básico para cualquier análisis de sustentación. Entonces, cuando tenemos las cargas en S1, ¿sí? Es calcular la reacción, repito, vamos a tener la reacción en A y la reacción en M. Es una chapa con un apoyo simple. Pero la reacción en M la traslado según su recta de acción hasta este punto, porque en realidad corresponde a la reacción del apoyo doble ficticio, pero este apoyo doble ficticio responde al apoyo simple que está en B y al apoyo simple ficticio de N. Por lo tanto, como esa es reacción, la descomponemos, no la tenemos que volver a equilibrar. La descomponemos en esta dirección y en esta dirección. La de B ya es reacción de B. Y la otra la trasladamos hasta C, porque este apoyo simple ficticio surge de reemplazar S3 y este apoyo doble. ¿Estamos? Eso considerando la chapa S1 cargada. Entonces sacamos RA1, RB1 y RC1, o RA', RB', RC', pero identifíquenlas porque vamos a tener tres reacciones por apoyo. Bien, vamos a analizar ahora cargada la chapa S2. Cuando tenemos la chapa cargada S2, nosotros del análisis de sustentación, ¿qué hacíamos? Reemplazamos S1 por un apoyo simple, ficticio en M, y reemplazamos S3 por un apoyo simple ficticio en N. Cuando analizamos la sustentación vimos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todas las cargas que tenemos acá en S2? Equilibrarlas, ¿sí? En las tres direcciones, porque en realidad ¿qué tenemos? Una chapa sustentada a tierra con tres vínculos de primera especie, tres apoyos simples. Entonces, no sé qué toque, ahí está. Calculamos las reacciones y tenemos la reacción en B, ¿sí? Que va a ser la reacción en BRB2, llamémosla, ¿sí? Porque es cuando está cargada S2, y una reacción en M y una reacción en M. Pero M es un apoyo simple que surge de esto, ¿no? De reemplazar S1 y A, por lo tanto la trasladamos según su recta de acción a la A. Y N, lo mismo, la trasladamos según su recta de acción a C. Y ahí tenemos las reacciones A, B y C cuando actúan las cargas de S2 y las chapas S1 y S3 están descargadas. Finalmente, lo que hacemos
es calcular las reacciones cuando la chapa S3 está cargada. Es igual que la S1, pero simétrico, digamos, para el otro lado. Entonces, S3, ¿cómo está sustentada? Está sustentada con un apoyo doble en C y un apoyo simple ficticio en N, que es el que surge del análisis de sustentación que vimos hace un ratito. Entonces, calculamos las reacciones para este apoyo simple ficticio y este apoyo doble que está en C. La reacción que obtengamos acá en C va a ser reacción ya definitiva de C, será la R C3. ¿Está bien? O sea, R en C cuando actúa la carga en 3. Ahora, esta reacción que obtenemos en N, este apoyo simple ficticio, surgía de este apoyo doble ficticio. Por lo tanto, la trasladamos al apoyo doble ficticio que tenemos. Y a su vez, este apoyo doble ficticio surgía de esta dirección del apoyo simple y de la dirección del apoyo simple ficticio que no está dibujado, que estaba en M, ¿sí? Dada por esta dirección. Por lo tanto, esta reacción que tenemos acá la vamos a descomponer, porque ya es reacción, así que la descomponemos en la dirección de B, de esa manera obtenemos RB3, y en la dirección que tienen acá punteada, que vamos a tener, ¿sí? La RA3. Ahí obtuvimos las reacciones cuando la chapa S3 está cargada. Bueno, de esta manera sumamos las tres reacciones que tenemos en A y obtenemos la reacción en A. Sumamos las tres reacciones que tenemos en B, ¿sí? Y obtenemos la reacción definitiva en B, y lo mismo hacemos con C. En A vamos a tener tres reacciones que pasan por la articulación y que van a tener distinta dirección. Obviamente, bueno, polígono de fuerza y sacamos la resultante. En C va a pasar lo mismo. Y en B vamos a tener tres reacciones que van a coincidir la dirección, no tienen por qué coincidir el signo, o sea, pueden ser para arriba o para abajo, eso va a depender de las cargas. De esa manera sumamos y tenemos las reacciones. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. No. Bien. Hasta acá llegamos, voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí veo los cuadraditos. Bien, esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta para hacer respecto a estos temas. No, profe, yo no. Bien, No, por el momento no. sí, No, profe, por ahora no. bien, los conceptos son pocos, los tienen que replicar a todo. O sea, nosotros esta etapa, o sea, el próximo paso, que vamos a ver si la clase que viene ya lo arrancamos, es ver cadenas cinemáticas cerradas. Pero las cadenas cinemáticas cerradas, como veremos más adelante, las vamos a cortar y las vamos a transformar en cadenas cinemáticas abiertas. O sea, todo se basa en esto. Ustedes tienen que manejar la sustentación de una chapa, tienen que manejar la sustentación de dos chapas, y tienen que manejar la sustentación de tres y más chapas, etcétera, etcétera. Y dentro de todo eso, reconocer un triarticulado y reconocer un sistema 2-1-2. Y acuérdense que un triarticulado no es apoyo doble, articulación, apoyo doble. Puede ser apoyo doble ficticio, articulación, apoyo doble. ¿Está bien? O sea, puedo tener la chapa S1 vinculada a tierra con con dos apoyos simples, la chapa S2 con un apoyo doble. Entonces, la chapa S1, que tiene dos apoyos simples, va a tener un apoyo doble ficticio en donde se corten las normales a los planos de deslizamiento. Por lo tanto, nos queda ese triarticulado. De la misma manera, un 2-1-2 también puede estar oculto bajo esa figura. Es decir, podemos tener la chapa S1, en vez de tener un apoyo doble, puede tener dos apoyos simples, que generen un apoyo doble ficticio. Luego articulación, una chapa con un apoyo simple, luego articulación y una chapa con un apoyo doble. Así que bueno, si no tienen duda, dejamos acá. ¿Nadie tiene ningún comentario para hacer nada? Listo, profe. No, profe, no. Bueno, tenemos grabación.